Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas en un nuevo capítulo que te ofrece el canal de televisión del diario digital Conclusión, que en el día de hoy vamos a estar abordando temas relativos a defensa, a la política nacional, a la política de defensa nacional. ¿Qué visualización tiene el gobierno respecto de estas políticas y cuáles han sido las modificaciones que se han intentado, o mejor dicho, por qué el gobierno nacional ha decidido volver a la reforma del 2006? ¿Por qué desde el punto de vista político hay cierto run y movimientos entre lo que puede llegar a decirse es la relación entre, por estos temas y otros, entre el gobierno nacional y la oposición? Y además también, si es que nos da el tiempo, hablar un poquito de ciberpatrullaje. Esperemos que sí. Creíamos conveniente que para poder empezar a abordar el primer tema que les anuncié, era necesario hablar con quien es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, doctor Carlos Fernández. ¿Cómo le va, Fernández? ¿Qué tal? Un gusto poder hablar con ustedes. Por supuesto, para nosotros también lo es, y en temas que son tan urticantes, candentes, presentes y que es necesario para toda la sociedad, ¿no?, que se vayan abordando y resolviendo. Bueno, en primer lugar, le quería preguntar, Carlos, ¿cómo estaba usted viendo este tema de un nuevo gobierno y parece que emerge una nueva idea o un nuevo proyecto para las Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, lo de nuevo parecería un eufemismo, Ujú. porque en realidad, digamos, hay una decisión por parte del gobierno nacional de retroceder o retrotraer 14 años atrás, poniendo en vigencia los decretos que usted recién mencionaba del 2006, Sí. referidos a las directivas de política de defensa nacional. Bien. Pero en realidad el concepto, que ya estaban incluidos en los decretos del 2006, atrasaba 40 años. A ver, A ver, nuestra normativa de defensa y de seguridad interior sí. data de fines de la década del 80 y estaba fuertemente influenciada esas decisiones, productos de un consenso democrático muy amplio, por un contexto determinado. En ese momento, recordemos, en el mundo estaba la Guerra Fría. Estados Unidos versus la Unión Soviética, amenaza nuclear de ambos lados, por lo tanto nunca se materializó en la cuestión efectiva, digamos, no se disparaban, no se tiraba una bomba nuclear porque las posibilidades de aniquilamiento eran mutuas. Sí. Ahora, esa guerra tuvo muertos y se llevó a cabo en otros territorios. Nosotros, Argentina, fuimos uno de los países que puso territorio y que puso muertos. Producto de la doctrina de la seguridad nacional, nosotros tuvimos represión, tuvimos desaparecidos, bueno, toda la historia que, con guerrilla primero, digamos, toda la historia que nosotros conocemos. Eh, Esa doctrina de seguridad nacional fue, digamos, influyó fuertemente en el momento de la sanción de la ley de defensa y de seguridad nacional. De hecho, Argentina es uno de los pocos países que quedan en el mundo, creo que el otro es Chile, y hasta por ahí no más, en donde tienen una defensa, una división tan tajante entre lo que es defensa nacional y seguridad interior. Y la realidad es que ese es un concepto, yo digo, que atrasa 40 años, porque eso estaba bien en ese momento. Ahora, hoy estamos frente a un contexto internacional absolutamente distinto, Ajá. en donde el enfrentamiento ya no es más entre Unión Soviética, porque la Unión Soviética desapareció, el muro de Berlín se cayó, el contexto nacional de Fuerzas Armadas involucrándose fuertemente en el sistema político argentino ya no existe más. Hoy estamos con Fuerzas Armadas absolutamente democráticas, con gente que ha egresado de sus carreras en pleno sistema democrático, hay una subordinación al poder civil sin duda. Digo, ese contexto no existe más. Por lo tanto, no entender de que cambió el contexto nacional, pero también cambió el contexto internacional, con la aparición de nuevos actores, centralmente actores no gubernamentales, queda absolutamente obsoleto esto de comprender o entender la defensa nacional como la intervención del Estado ante el ataque del ejército A contra el ejército B. Eso no existe más en la práctica. Es desconocer que hoy hay nuevos actores, muchos de ellos no gubernamentales, que intervienen activamente en este proceso. Digo, para ser más claro, la anexión de Crimea
por parte de Rusia, quitándoselo a Ucrania hoy, no se produce por un enfrentamiento del ejército ruso. Se produce porque hay actores no gubernamentales que interactúan fuertemente dentro de Ucrania y después aparece el respaldo del ejército ruso, pero no hubo una invasión de un ejército a un país determinado. Las guerras que se llevan a cabo a través de mercenarios, Blackwater, digamos, tiene hoy alrededor de 100.000 mercenarios, fuertemente armados, más que cualquier ejército, muchos de los ejércitos nacionales que nosotros conocemos. La aparición de las guerrillas vinculadas al narcotráfico en nuestro propio continente. Lo que sucedió al otro lado de la frontera, en Paraguay, con el Comando Vermelo atacando una ciudad con armamento pesado, copando una ciudad durante 24 horas. Si eso hubiera sucedido del lado argentino, ¿qué mandamos? La policía misionera con gases lacrimógenos a reprimir cuando hay armamento pesado del otro lado. Estamos mandando al suicidio a quienes mandemos de la fuerza de seguridad. Por lo tanto, me parece que el concepto que hay que pensar, y no es que yo esté sosteniendo que las Fuerzas Armadas tengan que hacer seguridad interior, no hay nada más alejado de esto. Digo que hay que tener en cuenta cuál es la dimensión del ataque que uno sufre para ver cuál es la intensidad de la respuesta y con qué herramientas del Estado lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Me parece que eso es actuar en sentido común. Sí, sí. No estoy planteando una cuestión ideológica. Lo que digo es pragmatismo puro. Sí. En ese esquema me parece que hay que repensar la defensa en esta división que nosotros tenemos. Hoy en la Argentina, estamos mandando tropas a la frontera de Salta. Sí. A pedido del gobernador. Sí. Porque los contrabandistas que ingresan, traspasan nuestras fronteras, tienen armamento y han generado incidentes con la policía de Salta. Y pide la colaboración de las Fuerzas Armadas y el despliegue de tropas así en la frontera. ¿Bajo qué andamiaje legal estamos mandando a la gente? Claro. ¿Cuál es la regla de empeñamiento que le vamos a dar a los soldados que destinamos a ese lugar? ¿Se entiende? Si no, estaríamos infringiendo las leyes vigentes hoy en Argentina. Por eso me parece que se impone un cambio en esta mirada, que no tiene que ser tan ideologizada y tiene que ser mucho más pragmática, que tenga en cuenta el contexto de hoy desde el punto de vista internacional y de hoy desde el punto de vista nacional. Se entiende, bien. Ahora, entiendo, usted estuvo en el norte durante el año pasado. Así es. Y viendo este tipo de intervenciones o visitando a quienes estaban apostados allí, que eran Fuerzas Armadas, en esa provincia. Ahora, la pregunta es esta, si es por, digamos, para no incurrir en ideologismo, ¿Gendarmería estaría en condiciones de enfrentar esta situación o le falta un cuerpo especial como para que pueda darle batalla a estos grupos que son altamente capacitados y entrenados, e incluso desde su poderío bélico, me refiero a quienes cometen los ilícitos, ¿no? O hay que pensar otra cosa, porque en esto asociado, y ¿sabe por qué, Carlos? A mí me llamó mucho la atención esto, y entiéndase bien, es decir, ayer lo que usted caracteriza, yo coincido con usted que es el cuadro, pero ayer, por ejemplo, el expresidente Macri hablándole a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que se paren por el tema del gobierno de Maduro. Entonces, digo, me da la sensación que vivimos en un contexto regional en el cual algunos siguen por la situación de resolver algunos problemas políticos con las Fuerzas Armadas. Quienes, entiendo, tenemos un espíritu democrático, decimos, no, este contexto es impensable y se debe dar respuesta con aquellos organismos y con tal legislación, que es lo que usted está de alguna forma demandando, y es lógico, para que tenga legalidad. Entonces, es como que tenemos aparentemente instituciones, no voy a decir viejas, o sea, las instituciones tienen que preexisten y tienen que continuar. Es decir, no nos da la ley, no nos dan los cuerpos armados como los tenemos para enfrentar el delito, y además tenemos hasta incluso dentro de la misma clase política encontradas las visiones de cómo deben ser el manejo de las fuerzas dentro de la democracia, de estas fuerzas que están armadas.
Todo esto me confunde. A ver, trato de, por lo menos, expresar mi pensamiento con la mayor claridad posible. Por supuesto. Yo creo que hace falta ayornar la norma que rige en la Argentina. Me parece que hay que adecuar la ley al nuevo contexto internacional y nacional. Sí. No creo, no soy de los que aboga para que las Fuerzas Armadas intervengan en las cuestiones de seguridad interior. No lo creo, porque además no están entrenadas para eso. Lo que digo es que no hay que autolimitarse, el Estado argentino no tiene que autolimitarse en su capacidad de defensa. Bien. Y para eso tiene que utilizar todos los elementos que tenga a mano, depende de las circunstancias. Bien. Eso es lo que digo. La razón por la cual impedíamos a las Fuerzas Armadas hacer cuestiones propias de seguridad interior desapareció. Por lo tanto, no me autolimito como primera medida. Sí. Después tengo que poner en caja determinadas cuestiones. Usted me preguntaba si Gendarmería está en condiciones. El problema es que yo tengo a los gendarmes haciendo custodias en el Gran Buenos Aires, no lo tengo en la frontera. Sí. En donde el 70% de las fuerzas propias de la Gendarmería no las tengo en la frontera. Los tengo dentro del interior del país. Exacto. Por lo tanto, tengo un desaguisado propio de estas circunstancias y de las demandas que he tenido bastante importante. Pero además, estas cuestiones generan solapamiento de inversiones en un país que no está en condiciones de hacer demasiadas inversiones, todo lo contrario. Entonces me parece una locura que nosotros generemos solapamiento además en la inversión que tenemos, en los escasos recursos que tenemos. Respecto a la situación de Venezuela, lo que hay allí es una dictadura, en donde las Fuerzas Armadas forman parte del gobierno dictatorial. La realidad, yo he tenido oportunidad de hablar con Guaidó a través de este tipo de herramientas, obviamente no en forma personal. He podido hablar con la embajadora del gobierno de la Asamblea Legislativa designada aquí en la Argentina, con la señora Trota, la doctora Trota. Sí. Digamos, lo que hay es una situación propia de un país que además ha generado o está generando, a mi juicio, desestabilización en toda Latinoamérica, no solamente en Venezuela. Digamos. Usted piense que la dictadura de Maduro ha generado la migración forzada de alrededor de 5 millones de personas, sí, que hoy están desparramados en toda Latinoamérica. Alrededor de 300.000 venezolanos están hoy en Argentina. Sí. Digamos, lo que creo que ha dicho Macri, no sé específicamente, no lo escuché, no sé lo que dijo, pero digamos, entiendo que lo que debe haber dicho es que las Fuerzas Armadas de Venezuela pongan fin a esta dictadura de la cual son parte y permitan al pueblo de Venezuela expresarse y elegir libremente en elecciones transparentes y cristalinas para que con observadores internacionales que permitan garantizar una salida democrática al pueblo de Venezuela. De hecho, hoy la dictadura de Venezuela ha intervenido los partidos políticos, quitando a las autoridades de los partidos opositores la posibilidad de tener esas herramientas que son propias de aquellos que han elegido. Digo, hay una dictadura que viene avanzando seriamente y esto no lo digo yo, lo dicen el sistema internacional en su conjunto, entiendo, en particular la OEA. Entiendo. Bien, hasta aquí, digamos, los temas vinculados con defensa. Se nos está yendo el tiempo aceleradamente. Sí. Carlos, porque yo pensábamos 6 minutos, ya llevamos 12 casi con el mismo tema, es apasionante. Trato de ser más sintético. No, el tiempo es el tirano, uno es el apasionado, digamos, ¿no? Entonces, a ver, y si tenemos que, hoy se reunía el presidente Fernández con legisladores de Juntos por el Cambio, más que nada, y después lo haría con otras fuerzas políticas que en el Parlamento tienen su grado de representación. ¿Cómo está viendo usted dado su condición de hombre relevante en lo que es la política bonaerense y fundamentalmente dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, qué es lo que visualiza usted? No sé si preguntárselo como radical o como miembro del interbloque de Juntos por el Cambio, pero una visión seguramente va a tener. ¿Qué ve con el gobierno nacional? ¿Cómo lo ve? Es lo mismo, digamos, yo creo que el gobierno nacional tiene que volver a encontrar un rumbo que marcó el presidente en el medio, como parte de su campaña electoral, digamos. Él llega al gobierno planteando
que iba a generar un Consejo Económico y Social que permitiera generar acuerdos que nos dieran un rumbo en su conjunto para salir de una situación económica compleja. Llegado al gobierno, también yo entiendo ha habido un cisne negro, como es el caso del COVID-19, la pandemia que ha generado cambios más que importantes. De todas maneras, me parece que hay que retomar una senda de diálogo que se había abandonado y de hecho habíamos empezado en una escalada de declaraciones que me parece que no conducen a un buen puerto. Ajá. Yo aspiro a que encontremos un rumbo de diálogo. Ahora, para eso tiene que haber voluntad no solamente de dos partes. Hay alguien que tiene el papel principal, que es quien ejerce el gobierno, tiene la mayor responsabilidad. Cuando convoca a un diálogo debe hacerlo. Primero, una situación de respeto para aquellos que concentran la representación de casi el 41% de los votantes de la Argentina. En segundo lugar, tiene que haber, como se le planteaba, un mínimo grado de anticipación de los temas a tratar, porque, nuestros representantes son eso, son representantes que para representarlo tienen que consultarlo primero a ver qué opinamos cada uno de los legisladores, en cada uno de los bloques, para que la representación que se ejerce sea absolutamente genuina y no delegada. En segundo lugar, me parece que hay que avanzar en un diálogo aún más preciso, en el sentido de que no solamente tiene que abarcar a los legisladores cuando me necesitan a mí para darle un marco político adecuado a una ley. Sí. En definitiva, lo que estoy para traducirlo en lenguaje castellano vulgar, no me busqué para la foto. ¿Se entiende? Buscame para hacerme una consulta en serio, generar un diálogo y tratar de encontrar un consenso. Ahora, si lo que vos necesitas es una foto para poder mostrarle a los acreedores del exterior o los acreedores internos, me parece que lo que estás haciendo es utilizándome. Bueno, si está para utilizarme, hacela solo. Sí. Sí, se entiende, se entiende. Recuperar aquel inicio que tuvo Fernández allí por principio de año cuando convocó a todos los jefes de bloque de la oposición a la Casa de Rosada. Por ejemplo. Recuperar el sentido de esas convocatorias, dice usted. Hay que, tiene que darse ese marco de convocatoria y además tiene que ampliarse, porque no es solamente los legisladores. Acá hay partidos políticos, en la base de nuestro sistema democrático, reconocido por nuestra Constitución, es el sistema de partidos políticos. Sí. Bueno, el gobierno tiene que ser el primero que reconozca a los partidos políticos, convoque, por más que no me guste circunstancialmente el líder de alguno de los partidos, tiene que convocar a los partidos políticos, tiene que convocar a los legisladores, tiene que convocar a las fuerzas productivas y sociales, tiene que generar las condiciones como para encontrar el consenso que nos permita entre todos afrontar lo que tiene que ser la salida de la Argentina. Ahora, cuando usted, Carlos, visualiza cuáles son los desencuentros y los encuentros que se saben que existen, porque yo creo que más allá de esta formalidad pública también hay muchas veces charlas que se dan en los corredores, en los pasillos. Los vemos porque, los legisladores entre sí acostumbran a hablar y muchas veces sabemos que algunas respuestas políticas son de carácter orgánico, partidario, porque este es el juego de la democracia. Ahora, cuando usted visualiza, esto no es para que cometa usted una infidencia, cuando usted mira en el marco de esos diálogos entre todas las fuerzas políticas y dice y cree que tiene que priorizar una agenda, porque los he escuchado por separado en los pasillos, pero ¿ve grandes diferencias respecto de cuál es la prioridad junto con el oficialismo? A lo mejor no sé si de cómo llevarlo, cómo resolverlo, pero ¿usted ve grandes diferencias sobre los temas que son prioritarios para resolver en la República Argentina? Sobre los temas que son prioritarios, no veo diferencias, veo grandes diferencias. Me parece que eso es lo más sencillo para ponerse de acuerdo. Bien. Para definir cuáles son las prioridades, el rango de prioridades, creo que en eso vamos a coincidir rápidamente. El problema son las herramientas utilizadas y además algunas cuestiones simbólicas. Está claro de que hay que salir lo más ordenadamente posible de lo que ha generado esta centena, no cuarentena. Sí. Ahora, para eso hay que dar señales claras de funcionamiento dentro del sistema capitalista que hemos elegido los argentinos en funcionamiento.
señales como la de Vicentín, por ejemplo, no están en la dirección correcta, es todo lo contrario a lo que necesitamos. Y para eso el gobierno tiene que apelar a la prudencia de aquel que tiene la mayor responsabilidad. Bueno, y cuando tiene planteos de esta característica, no ayuda a resolver para dar señales claras a aquellos que tienen que volver a invertir. Nosotros nos vamos a encontrar con alrededor de 1 millón de puestos de trabajo menos cuando termine este proceso, Sí. producto de las empresas que se destruyeron. Hay que volver a crear empresas. Las empresas se generan con gente que asume riesgos, que genera inversiones, y a esa gente hay que darle seguridad jurídica para que esté dispuesta a asumir esos riesgos. Si no, ¿dónde va a ir a trabajar la gente? Con el Estado solo no alcanza. Digamos, acá hay que regenerar el sistema privado para que a partir del esfuerzo y de la inversión que realicen los argentinos podamos tener nuevamente empresas que pongan en marcha el aparato productivo. ¿Se entiende? Bien, digamos, el tema es herramienta, o sea, la prioridad respecto de los temas, cuáles son prioritarios, estarían in un totum de acuerdo. Y después habría que ver de cómo se va resolviendo cada tema a través de las herramientas que son las necesarias para poder instrumentar esa solución. Esto es lo que usted me dice, sea de materia económica, social, bueno. Social, política, lo que fuera. Sí, claro. Bueno, y ya la última para ir terminando. ¿Cómo ve la negociación de la deuda y cuál cree que debe ser el paso que debe dar Argentina? En última instancia ya lo dio, digamos, ¿no? Porque ahora se espera nosotros hemos apoyado desde el primer momento, porque nos parece central que la Argentina haga una renegociación exitosa de la deuda. Está claro, ya había empezado durante el gobierno anterior una suerte de reperfilamiento, de voluntad de acomodar los vencimientos, los intereses, etcétera, a las posibilidades reales de la Argentina. El problema que nosotros tuvimos que se terminó lo que habitualmente sucede, que es el proceso de rollover o renovación permanente de las deudas. Sí. El default no es una posibilidad a analizar, porque eso nos cortaría, francamente, las posibilidades de volver a poner en marcha el aparato productivo hacia adelante. No lo necesita solamente el Estado, lo necesita el sector privado, que nosotros no caigamos en default. Bueno, hay que hacer el esfuerzo para tratar de resolver esta cuestión dentro de términos razonables. Me parece que la postura que ha sostenido el gobierno, el último planteo es razonable. Yo no voy a hacer leña del árbol caído, me parece que todo el proceso de negociación ha tenido idas y vueltas, pero digamos, también siendo honesto intelectualmente, cuando uno se sienta en una negociación, no arranca, digamos, si va a ofrecer, le piden 10, ofrece 5 y después terminamos en un punto intermedio. Y eso genera una ida y vuelta que a veces, relatado como si fuera un partido de fútbol, parece como una suma de contradicciones y en realidad es un proceso de negociación. Creo que hay que terminar ese proceso de negociación. Es el comienzo, porque acá todavía falta negociar el paquete de deuda interna y falta negociar todavía con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, todavía falta un rato. Lo que hemos empezado es simplemente un principio y falta un porcentaje más que importante del total de la deuda pública de la Argentina, que no es la que se generó en los últimos 4 años. Digo, es la que hemos acumulado a lo largo de 70 años de déficit crónico. Perfecto. Bueno, Carlos, se nos fue el tiempo, nos hemos pasado 2 minutos. Yo desde ya le quiero agradecer su tiempo en haber participado usted, su forma de pensar, de visualizar y de caracterizar cuál es la política nacional y también que nos pudimos adentrar en algunos puntos de lo que es su pensamiento dentro de lo que es el marco y el funcionamiento del Parlamento, porque usted es el presidente de la Comisión de Defensa. Así que yo le quiero dar las gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, como siempre, un gusto para mí compartir con ustedes alguna reflexión. Por favor, gracias. Es recíproco ese gusto, Carlos. Así que vamos a estar en contacto seguramente dentro de 15 días como para poder seguir algunos acontecimientos que seguro se van a seguir dando, que tienen que ver con la política. Hoy ya habrá novedades respecto de lo que es la negociación con el Fondo Monetario también, y respecto de lo que son los temas de defensa, no es tan asiduo que aparezcan en los grandes diarios, pero cada vez que se dan, sí generan un rum rum. Gracias, Carlos.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Carlos Fernández, quien es, decía anteriormente, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación, a su vez también es un hombre importante del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, y también un connotado interlocutor, si bien su condición de radical, dentro de lo que es el interbloque de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, ya llegamos al fin de este capítulo del ciclo de entrevistas. Escuchamos aquello que evidentemente puede ser bueno tener en cuenta, remozar, como para ver qué ley, cómo se va a ver la modificación o qué tipo de modificaciones sufrirá a través de esta nueva legislación que trae el Ejecutivo Nacional con el Frente de Todos respecto de las Fuerzas Armadas, y será materia de negociación en las cámaras, entiéndase esto dentro de lo que es el Parlamento, el Congreso Nacional, y si Senado o diputados se va a abocar algún tipo de nuevo proyecto respecto de cuál es el vínculo político y la relación existente entre lo que es el oficialismo y la oposición. Ha sido claro. Fernández pide que se cumpla con el Consejo Económico y Social, que esta fue una de las promesas de campaña, y también que se pueda avanzar en la discusión de temas que son prioritarios, pero priorizando esta vez cuáles son las herramientas para llegar a las soluciones de esos temas. Desde aquí, desde el canal de televisión del Diario Digital Conclusión, Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, chau.